Drogadicto funcional. Una industria de oro verde. Cosas para marihuanos. Legalizar o despenalizar. Tendría que ser legal. Solo marihuana. Necte. Pásame tu necte. Pues a ver cuándo nos echamos un porrito, mi estimada Antonella. Jorge, vos en este libro, Drogas, Caminos hacia la Legalización, ¿no? de Planeta, también publicado en 2016, con varias ediciones nuevas también sumadas, empezás haciendo un repaso sobre la historia del prohibicionismo, ¿no? La historia del prohibicionismo que creo que es clave para entender todo este proceso, incluso el estado actual de América Latina, ¿no? Porque claro, es algo que nos sirve para entender el contexto en el que estamos, ¿no? Ya sea con populismos, la narcoviolencia, todos estos estados en los que nos enfrentamos, ¿no? Muchas veces los individuos a lo largo de nuestra región. Entonces, para entender eso tenemos que entender la historia de la prohibición, ¿verdad? ¿Cómo empieza esa historia? Sí, Antonella, me pareció importante empezar por ahí porque la convivencia del ser humano con las drogas es historia antigua. Histórica. Pero el prohibicionismo es historia muy corta, es desde hace muy poco tiempo. Es decir, esto que hoy llamamos prohibicionismo empezó a edificarse a principios del siglo XX. Antes, siempre hemos convivido y hemos consumido estas sustancias para hablar con deidades, para curarnos la salud, para atendernos sobre todo el dolor. Es decir, el ser humano ha convivido desde que pisa la tierra con estas sustancias. Son sustancias naturales, de origen natural. Pero a principios del siglo XX, cuando hubo toda esta ola de construcción de sistemas políticos sociales, desde el fascismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, los ismos, esta idea de construir sociedades perfectas, surge esta idea de que el consumo de estas sustancias es malo, moralmente malo, y que el Estado es nuestro papá y él nos debe cuidar, y los ciudadanos somos menores de edad, y entonces el papá nos dice qué es bueno y qué no es bueno, qué tipo de vida es decente y qué tipo de vida es indecente. En fin, surge toda esta ola muy basada en cierta moral, muy atada a la religión. Claro, los condicionamientos morales religiosos, 100%. Y el Estado, asumiendo el papel de imponernos esa moral. Y así surge y se va edificando un sistema jurídico internacional que hoy nos involucra casi a 190 países de prohibicionismo respecto a estas sustancias. De prohibicionismo en el uso lúdico o recreativo, porque por otro lado, son sustancias que necesitamos, Antonella, para curarnos del dolor, de la ansiedad, de la depresión. Todos los analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos provienen, ya sea de la amapola, de la coca, ahora recientemente de la cannabis, o de manejos químicos de estas sustancias. Pero qué paradoja, ¿no? Que estas convenciones, por un lado, buscan que haya abasto para todo el planeta de estas sustancias para tener nuestra salud, pero al mismo tiempo que se prohíba el uso no medicinal de estas sustancias porque se considera que es malo, que es indecente, que es reprobable desde una perspectiva, insisto, de moral. Ahora, qué punto interesante, ¿no? Verlo desde el lado de la moral o del lado de cómo los gobiernos, partidos políticos, movimientos, digamos, cuando entran, ¿no?, en esa conducta o en ese condicionamiento moral religioso, empiezan a decidir sobre tu vida. ¿Por qué tengo que tener a alguien diciéndome a mí cómo vivir mi vida? ¿Qué hacer con mi cuerpo? ¿Cómo tengo que vivir mi día a día, no? Es correcto. Al centro del debate sobre las drogas está el tema de la libertad de nosotros como individuos y de si la tenemos para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos o si el Estado, ¿no?, nos debe invadir hasta el punto de decirnos qué podemos y qué debemos consumir y qué no. Lamentablemente, cuando caemos en estos esquemas prohibicionistas, lo que sucede es que se le entrega la gestión de esos mercados a quienes están dispuestos a operar al margen de la ley, es decir, al crimen organizado. Así es. Y entonces los mercados, digo yo como economista, los mercados no se pueden prohibir ni proscribir a través de una ley. Los mercados los genera la demanda. Y va a haber siempre demanda. Y va a haber, mientras haya demanda, va a haber alguien que va a surtir esa demanda. Y es ahí donde se ha generado un problema social muy importante para países como México, en América Latina en general, que tiene que ver con
pues el crimen organizado gestionando un mercado de miles de millones de dólares, abasteciendo, paradójicamente, al mercado más grande de consumo de drogas, que son los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿no sería más inteligente darle la vuelta a esta criminalización y esta militarización y tratar el tema desde una perspectiva de salud pública y no desde una perspectiva criminal, ¿no?, y policíaca? Y esto nos lleva, Antonella, ¿quiénes son los que se benefician de este prohibicionismo? Porque pues, obviamente es el crimen organizado, pero ¿qué tal la industria armamentista? En nuestros países hay aparatos de burócratas que se dedican a perseguir la droga y a quemarla, y a los tribunales, los jueces. O sea, hay muchos funcionarios públicos, hay mucho dinero que gastamos de nuestros impuestos, ¿no?, a través de nuestros gobiernos en esta lucha. Y déjame señalar otros beneficiarios, que es la industria farmacéutica. Porque qué paradoja. La industria farmacéutica internacional necesita de la amapola y necesita de la coca para producir analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, la industria farmacéutica tiene a todos los ejércitos y policías del mundo evitando que se utilice y que se consuman esas sustancias para fines lúdicos o recreativos y solo para surtirles a ellos. Es decir, es un monopolio, digamos, tienen controlado totalmente el abasto de estas sustancias que necesitan para las medicinas. Entonces, son los grandes beneficiarios, tienen control sobre la materia prima y luego nos venden carísimo, ¿no? Trata tú de conseguir en México morfina para un paciente que tiene cáncer avanzado y mucho dolor. Es dificilísimo y carísimo comprar la morfina. La manipulación y el uso del tema de las drogas ha servido también para presiones geopolíticas y para intervenciones en países como los nuestros. Después vinieron las certificaciones en materia de la lucha contra el narcotráfico. Entonces Estados Unidos certificaba a nuestros países si nos estábamos portando bien, si estábamos cumpliendo con lo que ellos mandataban. Fue todo un tema en muchos de nuestros países porque claramente se prestó a la intervención y a la presencia de cuerpos norteamericanos, de la DEA y de la CIA, violando, en cierto sentido, nuestra soberanía. El hecho es que todos estos esfuerzos, Antonella, por hacer llegar estas sustancias para atender nuestra salud y, por el otro lado, erradicar los usos no medicinales, ha sido un rotundo fracaso en el mundo. No hay dato que nos diga que se está consumiendo menos droga para fines no medicinales. No hay uno solo. Al contrario, muchos datos apuntan a que cada vez se está consumiendo más droga. A pesar del gasto que le han dedicado a pesar de los los gobiernos. millones y millones de dólares que nos gastamos en todos estos aparatos, en todas estas armas. Y, insisto, le estamos trasladando un costo social a nuestros países enorme. En muchos nos decimos, a ver, ¿que no habrá una mejor manera de regular el mercado de las drogas? De darle información veraz y científicamente probada a los jóvenes, a las personas, para que si deciden consumir lo hagan responsablemente. Y que sepan que consumen también, la calidad. Que sepan que consumen, que eso es muy importante. Que para consumir no tengan que vincularse con el crimen organizado. Claro. Que pueda haber competencia, que pueda haber productos y poner atención a la salud de las personas. Y además no estigmatizas al adicto. Es muy importante. El etiquetamiento que ha habido de las personas que consumen como socialmente inadaptados, como no funcionales, como problemáticos, como criminales, ha sido, digamos, es de lo más oprobioso que hoy tienen nuestras sociedades. No es lo mismo que a alguien le digan que es un alcohólico a que es un drogadicto. ¿Por qué está la cannabis en la lista de sustancias más peligrosas de Naciones Unidas? Es un absurdo. No hay razón científica para que la cannabis siga en la lista de las sustancias más peligrosas para el ser humano. No, o sea, no la hay. Debería estar en la lista 4, en donde está el tabaco y donde está el alcohol. ¿Por qué se mantiene ahí? Porque detrás, insisto, hay una enorme carga ideológica, xenófoba, moralista, ¿no?, que ha hecho del marihuano, ¿no?, de la gente que consume marihuana, un ser social inferior, ¿no?, etiquetado,
discriminado. La discriminación, claro. ¿No? Entonces, estas convenciones violan varios derechos humanos. El derecho a la salud, primero. Violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se viola el derecho, digamos, al debido proceso. O sea, la manera en que se criminaliza al consumidor de cannabis o de cualquier droga es violatorio, ¿no?, del debido proceso. Las cosas que suceden con estas cantidades máximas que se pueden portar y llega la policía y te siembra 5 gramos más y entonces ya es cárcel, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, hay un choque frontal entre las convenciones sobre drogas y las convenciones en materia de derechos humanos. Yo creo que hay que abandonar esa pretensión homogeneizadora de esto es lo que le conviene a todo el mundo, así es como nos debemos de comportar, y desregular para que cada país, cada sociedad, en su circunstancia y con su relación con estas sustancias, decida cómo regula, si es que quiere regular, o cómo no regula. Ahora, fíjate que uno de los argumentos de los prohibicionistas suele ser este hecho de que, digamos, si vos legalizás o despenalizás las drogas, va a incrementar el consumo, ¿no? Que es algo, digamos, que en los hechos no es cierto. Fíjate el caso de Portugal, por ejemplo. Está el caso de Portugal, está el caso de Uruguay, ¿no? Hay muchos estados ya en la Unión Americana, más de la mitad, que ya despenalizaron el uso de la cannabis. Está Holanda, en España, o sea, ya... Portugal despenalizó hace 20 años, ¿no? Todas las drogas. Todas las drogas. Y no le ha ido mal. Al contrario, de hecho, bajó el consumo. Al contrario, tiene los mejores índices, los índices más bajos de adicciones, de consumo. Es decir, Portugal es un muy buen ejemplo. Y lo único que hizo fue sacar del Código Penal, Tal cual, sacar de lo penal el tema de las drogas. Y lo llevó tal vez a sanciones administrativas. De tal manera que hoy las personas que tienen consumos que pueden ser problemáticos de alguna droga, en lugar de estar en los corrillos y en los pasillos del Ministerio Público y de las policías, están recibiendo atención médica. Entonces, si no entendemos, digamos, que los mercados no se prohíben, que un mercado en todo caso se regula para tratar de disminuir los daños, ¿no? Digamos, lo negativo que puede generar un mercado, pues nos estamos equivocando, porque también es cierto que todo mercado tiene un mercado negro, ¿no? Hay mercado ilegal de ropa, hay mercado ilegal de cigarrillos, hay mercado ilegal de alcohol, de música, ¿no? Hay piratería de música, o sea, todo mercado tiene la posibilidad de que alguien quiera gestionarlo, ¿no? Pero mientras no haya víctima, no hay crimen, ¿no? Mientras... Ahí debemos ser los consumidores los que decidamos. Claro, que somos el mercado, ¿no? Que somos el mercado, si queremos consumir A o B. Exacto. ¿No? Pero qué paradoja, Antonella, que estas leyes prohibicionistas lo que nos han llevado es a que tú puedes consumir un estupefaciente, un psicotrópico, por las vías legales, es decir, por la industria farmacéutica, con una receta de un médico, lo compras en la farmacia y los efectos psicotrópicos son los mismos. Ahí está el problema de Estados Unidos, ¿no? Que están consumiendo drogas legales y están muriendo de sobredosis de drogas legales. Pero ahí no hay problema, porque uno se lo compra a la industria farmacéutica. Pero si te volteas y lo compras en la calle, al crimen organizado, tiene otra connotación social totalmente distinta. Es decir, hay mucha hipocresía en el tema de las drogas, sobre todo en los países que consumen, y mucho estigma. Mucho estigma. Y mucho etiquetamiento social, mucha discriminación, mucha xenofobia. Pero es consecuencia también de una propaganda, ¿no? Activa desde esta guerra contra las drogas y, bueno, Sí. décadas atrás donde empieza ese condicionamiento. ¿Sabes qué utilizan para eso? El miedo. El miedo. Si tú lees las convenciones, Antonella, el uso del lenguaje también es muy importante. Siempre hablan de combate, lucha, o sea, los términos bélicos que se utilizan cuando se habla de drogas, claramente tiene una carga para meter miedo a la gente. Entonces, la lucha, ¿no? Las guerras contra las drogas, ¿no? El daño que hacen, la muerte, o sea, es un esquema que trata de controlar a la ciudadanía a partir del miedo y que le genera, insisto, jugosísimas ganancias a ciertos actores, ¿no? Cuando en realidad debería haber concientización, ¿no? En México, Antonella, gastamos 5 veces más en la parte punitiva de la guerra contra las drogas
que lo que gastamos en combatir las adicciones, ¿no? Y los daños a la salud por consumos problemáticos de estas sustancias. Yo lo que siempre me he preguntado es, ¿no sería más inteligente dedicarle más dinero a la parte de la salud de las personas y que los consumos sean consumos funcionales, consumos responsables, consumos controlados? Que yo creo que los seres humanos tenemos esa capacidad de autorregularnos. O sea, tiene que ver con en dónde están los límites del Estado respecto de mi libertad como individuo. Y si no hablamos de eso, Antonella, creo que el Estado, por naturaleza, va a seguir controlando, controlando y controlando, porque pues está en su interés. Hay mucho dinero ahí y hay mucha gente que vive de imponer esos controles. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Sí, plantón canábico, plantón canábico.